Hace 6 meses que compraste esa inteligencia artificial o esa automatización para tu empresa y sí, tu equipo la usa, ya redactas correos más rápido, analizas reportes y seguramente tienes ahí un chatbot que responde preguntas. Pero ese tiempo que tarda en realizarse ese pedido o tal proceso de tu empresa sigue siendo el mismo de hace 6 meses. Y el problema no es la herramienta porque en sí las herramientas funcionan. El problema es de que le pusiste inteligencia artificial a lo que ya funcionaba en tu empresa. Y la realidad es de que ese tiempo de tu operación no necesariamente se va en esas tareas repetitivas, sino que más bien se va esperando a que alguien autorice o apruebe tal tarea. Y la mayoría de las veces eres tú. Hoy te voy a mostrar 3 errores que hacen que esa inversión que hiciste en IA o en esa automatización no optimice ese tiempo de ciclo de cada proceso en tu empresa. Estoy seguro que has escuchado que la IA te ahorra tiempo y sí, eso era cierto cuando el cuello de botella era simplemente redactar correos o responder preguntas frecuentes o es decir, poner un simple chatbot, pero en realidad esto ya no es el cuello de botella y eso ha cambiado. Porque mira, piensa en un proceso actual de tu empresa, por ejemplo, un pedido que sigue tardando 3 días en realizarse y veamos dónde realmente se va ese tiempo. Por ejemplo, supongamos que se tarde media hora en hacer la captura de ese pedido, 20 minutos en hacer la cotización y 10 minutos en simplemente preparar esa orden. Eso normalmente lleva alrededor de una hora de trabajo, a lo mucho dos, pero entonces ¿dónde se va el tiempo restante? Y normalmente esos 2 días o más del tiempo de lo que tarda cierta tarea, se va esperando a que alguien autorice o que diga que sí. Entonces aquí nos lleva al error número uno, que significa que le pusiste tú la IA a esas tareas repetitivas, como puede ser automatizar esto que te llevaba una hora, pero ahora te lleva, no sé, 5 minutos, pero no se lo pusiste al tiempo de espera o al tiempo de aprobación de esa persona que tiene que decir que sí. En un video que te voy a poner por acá, te explico un poco más a detalle de los 3 patrones que rompen tu margen de operación y precisamente ahí hablamos más de lo que sería más a detalle el cuello de espera, que es el error número uno que estamos viendo aquí. El segundo es ese puente manual, es lo que, bueno, las tareas repetitivas, que eso se puede arreglar realmente con IA. Y bueno, la dependencia crítica, es decir, si una persona se va de vacaciones, algo se detiene. Pero aquí nos vamos a centrar solamente en el, bueno, este error que conlleva el cuello de espera, que normalmente es el más crítico y es el más caro de los tres y que normalmente en la mayoría de los casos nadie lo registra. Antes de seguir con el siguiente error, te recuerdo que estoy haciendo mentorías cada domingo para dueños de negocio y emprendedores, ya sea si estás iniciando desde cero en este mundo de la IA o si ya tienes un poco de avance o ya has implementado algunas automatizaciones en tu empresa, pero no si sientes que algo falta y no sientes que te haya ayudado realmente. Tanto si estás como en el caso uno como el caso 2, esas mentorías son para ti. Ahí explico más a detalle y respondo dudas que llegarás a tener para tu caso en específico. El link para registrarte lo tienes en la descripción de este video. Para poderte registrar a estas mentorías, te dejo aquí el link en la descripción del video. Te vas a ir a este link de mentorías dominicales y ahí te va a aparecer lo que es, bueno, la página. Ahí, bueno, si quieres leer un poquito más de lo que se tratan estas mentorías. Y bueno, vas a registrar solamente tu nombre y tu correo y después de ahí te va a llevar a un link de WhatsApp, que eso es importante, y te va a llevar al grupo donde voy a estar compartiendo los links de las mentorías y a su vez en ese grupo de WhatsApp vas a poder encontrar los diferentes recursos que estoy compartiendo en mi canal de YouTube, que son agentes o proyectos listos para que los puedas adaptar a tu caso en específico. Regístrate y nos vemos allá adentro y si te gusta este tipo de videos, te agradezco que le dieras un me gusta y suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. El error número 2 se refiere a esas veces cuando tú abriste una pestaña en ChatGPT y le preguntaste cómo solucionar algún problema que llegaste a tener en tu operación o en tu empresa y obviamente ese ChatGPT te respondió, pero no es necesariamente fue lo correcto o fue algo que se inventó. Y eso nos lleva al error número 2, que es que la IA no tiene acceso a la verdad de tu empresa y como no lo tiene, pues lo inventa. Por lo que aquí es importante que cuando tú le preguntes algo de tu empresa o algo que quieras solucionar, este modelo o esta gente tiene que tener contexto de tu empresa, ya sea de tus procesos, de tus reglas, de cuál es tu modelo de negocio. Y en base a eso te va a dar una respuesta más aproximada y más correcta acorde a tu negocio y no a otro que se haya inventado o encontrado ahí por la red. Y aquí no necesariamente este error significa que ese agente o esa IA no tiene acceso a tus reglas, a tus documentos, sino que más bien incluso no tienes registrado y documentado esos procesos o esas reglas
en algún lugar, sino que más bien están en la cabeza de tu equipo, de tu personal o inclusive en la tuya. Y cuando combinas esto, cuando tú tienes documentado tus procesos y además le das acceso a la IA a esos documentos, lo que hace es automatizar la memoria tribal de todo tu equipo o de toda tu empresa. Ahora supongamos que ya resolviste estos dos errores anteriores, identificaste y mediste dónde está esa espera o ese cuello de botella que normalmente es un humano, escribiste y documentaste tus reglas o tus SOPs, por lo que esa IA ya tiene acceso a tales procesos y aún así todo sigue llegando a ti o todos siguen preguntándote, ¿pero por qué? Y eso nos lleva justo al error número 3 y es que le diste a la IA que sugiera y no le diste el poder de decisión. Obviamente aquí hay una línea muy delgada entre qué es IA que puede decidir y qué no, pero normalmente tú lo haces que decida en base a esos documentos o esas reglas que tú le diste acceso. Ya que si ese agente, si bien tiene el acceso a lo que es todo el conocimiento de tu empresa, pero si llega alguien, ya sea una persona o tu personal, que le pregunta algo a esa IA que supuestamente ya tiene todo el conocimiento, y si le responde, ok, yo te recomendaría autorizar esa compra, un ejemplo pues muy simple, obviamente aquí la persona se va a quedar igual, no va a saber qué hacer y por ende te va a seguir preguntando a ti. Por lo que aunque este agente tuviera acceso a ese conocimiento de tu empresa, obviamente no te quitó ni un minuto encima, sino que más bien te agregó un mensaje más que tienes que leer y obviamente sigue siendo tú el que tienes que decir o aprobar tal tarea o tal decisión. Ahora te voy a mostrar cómo se ve cuando se corrige esto de verdad. Para ello hice un agente que bueno, aquí no voy a mostrarte lo que es todo el proceso de cómo hice ese agente. De hecho, tengo un video exclusivamente de este agente. Te lo voy a dejar por acá para que le eches un vistazo y que también ese agente te lo doy como recurso para que lo tengas implementado ya en tu empresa y que dejen de preguntarte cómo se debe de hacer tal cosa o al menos mitigar lo más posible esas decisiones. Lo que hace básicamente esta agente es precisamente solucionar esos errores que acabamos de ver y reducir lo más posible la dependencia que tienes tú con tus empleados o con tu personal que siempre te están preguntando por tal cosa. Este agente se basa en lo que es la teoría de 1-3-1 forzado, básicamente un problema que le va a llegar, tres soluciones que va a proponer en base a las reglas que tú les, o a los SOPs que este tiene acceso, y en base a eso va a hacer una recomendación. Aquí un ejemplo muy rápido, todo tu personal o todo tu equipo va a tener acceso a lo que es a ese agente y imaginemos que, por ejemplo, Carlos de compras que tiene un problema o no sabe qué hacer en tal situación. Por ejemplo, necesito autorizar una compra urgente de material de empaque. El proveedor habitual no tiene stock. Entonces, eso le va a preguntar aquí a la gente directamente y el agente le va, bueno, va a responder, tu solicitud no trae las tres opciones ni la recomendación, es decir, lo va a forzar a pensar en cuál sería, qué se le ocurre solucionar, cuáles serían esas tres recomendaciones que ese personal, pues bueno, recomienda para poder solucionar tal problema. Entonces lo fuerza a pensar primero en qué recomendaría y además lo obliga a que plantee bien el problema. Y cuando, bueno, en este caso Carlos les dé unas recomendaciones o simplemente le diga, oye, pues la verdad no se me ocurre nada, que bueno, lo ideal es de que sí ponga algo, pues bueno, en base a eso, ese agente va a revisar lo que son las políticas, los SOPs. En este caso estamos hablando de compras, entonces va a revisar esas políticas de compras y le va a proponer alternativas para solucionar tal cuestión. Después de que consulte esos SOPs, aquí, bueno, le va a dar las opciones para que solucionar tal problema, ¿no? Por ejemplo, si tú le pusiste que cuando ocurriera tal situación, tiene varias opciones, que el proveedor secundario, mismo precio, un día más, o sea, que lo compre con un día de retraso. Opción B, que stock de seguridad interno. Opción C, compra parcial más diferir resto. Pues aquí da las opciones y da en base al problema, pues bueno, cuál sería la mejor opción para esta cuestión, ¿no? Y aquí algo importante es de que esos tipos de decisiones va a depender justamente de, digamos, del presupuesto que tiene ese colaborador. Esto es un poco más, bueno, esto lo explico más a fondo de que a qué me refiero con presupuesto de cada personal, pero básicamente se refiere a los diferentes niveles de que hay en tu organización, tienen ese poder de decisión. Por ejemplo, si tú le pones al de compras un presupuesto de 500,
pues bueno, aquí como ese pedido pues cuesta 380, pues bueno, si pasa, entonces este mismo Carlos va a poder hacer la autorización de tal pedido o de tal cuestión. Pero si llegara a ver el caso en el que supera los 500 que es su presupuesto, por ejemplo 1000, ya lo escala con alguien, por ejemplo, el encargado de compras. Entonces ahí es diferentes niveles que vas a poder ver dependiendo el presupuesto. Y bueno, ahí lo explico más a fondo, pero básicamente soluciona esto en el cual ese personal deja de preguntarte a ti directamente y le pregunta a la gente en base a los SOPs o la documentación que ya tienes tú registrados y que tú les diste acceso. Aquí un cálculo que podrás hacer tú mismo ahorita que estás viendo este video es el costo del cuello de esa decisión o de ese humano que, bueno, que ya vimos que es el error número uno, que cuesta normalmente más recursos, tiempo y dinero. Es simplemente hacer esta formulita. Primero vas a contar cuáles son aproximadamente las decisiones que pasan por ti o que pregunta o que te preguntan. Puede ser de 10 a 20, supongamos 20 veces. Después vas a calcular las horas promedio que esperan tu respuesta. Normalmente, si depende de la situación, si es urgente o no, pero si puedes poner un promedio, por ejemplo, un día laboral que se tarda en tomar esa decisión o que tú tengas ese tiempo de poder ver bien el problema y ver qué hacer. Normalmente, digamos, 8 horas, ¿no? Entonces, 20 por 8 ya llevamos 160. Y también vas a poder hacer el costo de una hora de ese proceso detenido. Aquí este costo por hora de ese proceso detenido va a ser el de tu personal que, bueno, que necesita esa autorización para que pueda realizar, no sé, por ejemplo, un pedido pero aquí no le pongas el 100% de su costo por hora, te recomiendo que lo pongas un 25%, ya que, pues bueno, durante esas 9 horas él no va o ella no va a estar haciendo nada, más bien va a estar haciendo otras cosas mientras tú la pruebas. Entonces, hay un caso conservador, podrías ponerle el 25% de lo que cuesta el costo por hora de su salario. Entonces, simplemente haces la multiplicación y ahí tienes lo que es tu factura mensual por ser el cuello de botella. Aquí una forma muy rápida y muy eficiente de saber cuántas son las veces en el cual tu personal o tu equipo te pregunta sobre algo. Pues bueno, aquí es tan fácil como abrir tu WhatsApp y ir contando todas esas veces que te estuvieron preguntando por algo o bien el correo, etcétera. Entonces, es básicamente para que te des una idea de lo que cuesta ese cuello de botella, que como te menciono es el que normalmente cuesta más recursos y además la mayoría de las veces de los dueños de negocios no saben de este número o no son conscientes de este número. Entonces, no lo tienen registrado y no saben cuánto tiempo les está costando. Y ahí es cuando nos preguntamos si por qué si estoy aplicando la IA, ¿no? Y además recuerda que lo último que tienes que preguntarte es sobre qué herramienta utilizar, sino que más bien el orden correcto para poder tener un sistema que te ahorre realmente tiempo y dinero es este que te dejo aquí para que lo tengas ahí a la mano, ya que si compras primero lo que es la herramienta vas a estar cometiendo el error número uno que vimos al principio. Lo que tienes que hacer es medir dónde está la espera o cuál es el cuello de botella, ya seas tú o una persona que tiene que esperar a que lo esté autorizando. El paso 2 es escribir tus reglas, tus SOPs, tus procesos, ya que si no existen, la IA va a inventar. Y ahora bien, después de que ya tengas eso, tú le vas a dar acceso, obviamente, ese conocimiento a tu agente o a la IA y vas a poder tener ese agente que te estoy compartiendo, bueno, en otro video. Y además ya vas a estar pensando en lo que serían las herramientas de cuáles utilizar. Y todo esto solo después de poder medir y escribir todo ese conocimiento de tu empresa, nunca antes. En resumen, primero mide, después escribe y hasta el final automatiza. Dos cosas antes de que te vayas, me gustaría saber cuál de los errores que vimos identificaste ahora en tu empresa, si es que le pusiste IA a la tarea equivocada, o dos, que no tienes documentado cuáles son tus procesos o tus SOPs, que normalmente la mayoría de las empresas no tienen este punto, o tres, que aún así teniendo estos dos, todos te siguen preguntando a ti qué hacer o esperando tu aprobación. Recuerda suscribirte a las mentorías que estoy haciendo cada domingo, donde ahí profundizo más sobre estos temas y además tienes la oportunidad de responder todas las dudas o preguntas que llegaras a tener y ahí las podemos ver a lujo de detalle. El link para poderte registrar lo tienes en la descripción de este video. Soy Abraham Carrasco, fundador de la agencia de ePhoton, una agencia de inteligencia artificial, ciberseguridad y marketing digital, y fue un placer compartir este espacio y tiempo contigo. Hasta pronto.